Buenas tardes, nosotros les vamos a hablar sobre el tema de trastornos genéticos de la audición. El equipo está conformado por Olorza López, Gustavo Ángel y por su servidor Ortiz Guerrero, Juana Arisbet. Como una pequeña introducción sobre los trastornos genéticos de la audición, vamos a empezar con un poco de historia. En 1976, Königsmark y Gorlin incluyeron 154 entidades mendelianas distintas o cromosómicas en su libro Genetics and Metabolic Deafness. En 1978, la quinta edición del catálogo Mendelian Inheritance in Man solo lista 124. En 1990, la London Dysmorphology Database lista 290 fenotipos clínicos en los que la sordera es un componente diagnóstico. En 1996, el OMD incluye 455 entidades en las que la sordera forma parte del cuadro clínico y en el online MIM se registran 480. La sordera genética se va a dividir en dos grandes grupos, la no sindrómica y la sindrómica. La no sindrómica es en la que no van a existir otros defectos, además de lo que son las alteraciones audiológicas. En el 60-65 al 65% va a ser el estado homocigoto de un gen autosómico recesivo. En el 30% se va a deber a la presencia de un gen autosómico dominante y en el 2 al 5% se va a deber a un gen ligado al cromosoma X. Buenos días. Ahora les voy a hablar sobre sordera no sindrómica. Antes de 1994 se conocían pocas entidades específicas de sordera no sindrómica, pero a partir de 1996, con las nuevas técnicas de ubicación cromosómica que implican análisis de ligamento, junto con el creciente conocimiento del genoma humano, se han recorrido 40 los implicados en la sordera no sindrómica. Esta es una enfermedad que se va a caracterizar por la pérdida auditiva que ocurre sin otros síntomas. De los tipos anteriores de sorderas que explican cerca del 30% de la sordera genética, se han calculado de 12 a 40 losis génicos, distintos que en estado homocigoto resultan en este fenotipo. Un locus es el lugar específico del cromosoma donde está localizado un gen u otra secuencia de ADN. Como su dirección genética, el plural del locus es loci. La sordera dominante progresiva de tonos altos es la siguiente frecuencia, de 6 a 7%, que se expresa de diferentes formas y el umbral auditivo en la audiometría muestra una característica curva. Este examen va a evaluar su capacidad para escuchar sonidos y los sonidos van a variar de acuerdo con el volumen o fuerza, que es la intensidad, y con la velocidad de vibración de las ondas sonoras, es decir, el tono. Este tipo de padecimiento también es heterogéneo. Se han descrito 17 losis génicos. Estos genes recién descubiertos han dejado como legado el conocimiento de un grupo de proteínas que por lo regular intervienen en la fisiología de la audición y cuya alteración estructural o ausencia determina sordera. Algunas de ellas se analizan a continuación. Uniones de brecha. Las proteínas de unión de brecha intercelulares determinan el paso directo de pequeñas moléculas, incluyendo iones, segundos mensajeros, metabolitos, comunicación eléctrica y otros. Esos canales de comunicación están determinados por subunidades proteicas llamadas conexinas, codificadas por una familia de genes. Los iones son átomos o grupos de átomos que tienen una carga eléctrica. Las conexinas son un grupo de proteínas del tipo transmembrana que forman los canales de unión en hendidura en los vertebrados. Cada uno de estos canales se compone de dos hemicanales o conexones, formados cada uno por 6 subunidades de conexinas. Las uniones de brecha, caracterizadas mediante microscopía electrónica, son como regiones estructurales especializadas en las membranas plasmáticas en células de adhesión o contacto, y además se demostró que eran canales de contacto célula a célula. Las uniones en hendidura, o mejor denominadas como uniones intercelulares, son complejos moleculares a modo de canales que se disponen en las membranas plasmáticas de células contiguas y que permiten la comunicación directa entre los citoplasmas de dichas células. De la purificación de uniones de brecha celulares se obtuvieron proteínas denominadas conexinas, las cuales difieren de tejido en tejido. De acuerdo con la similitud de las secuencias, se clasifican en dos grupos, alfa y beta. De ellas, el gen de las conexinas 26 del grupo beta, también denominan GJB2, se ha encontrado como causa de sordera no sindrómica, participando en entidades de herencia receso a DFE
DFNB1 y de herencia dominante, DFNA3. La fisiopatología exacta de la colexina en oídos se desconoce. Estudios de población han estimado la frecuencia de homocigoto para el alelo mirado 30 del G en 1 en 10.000. Dado que la frecuencia de la sordera infantil es de casi 1 en 1000 y que la mitad de ellas son genéticas, la mutación 30 del G ocasiona 10% de todas las sorderas infantiles y 20% de todas las sorderas infantiles hereditarias. Un individuo homocigoto es aquel que posee dos alelos iguales de un gen. A veces se sabe que el 10% de los casos específicos de sordera congénita son homocigotos para DFNB1, lo que conduce a pensar que la identificación de esta mutación permite detectar la herencia mendeliana, que ofrece riesgos de recurrencia específicos. Canal de potasio. Los canales de potasio son proteínas transmembranales que regulan la señal eléctrica y la composición iónica de los fluidos biológicos. Una proteína transmembranal es aquella proteína integral de membrana que atraviesa la bicapa lipídica de la membrana celular, una vez unipaso o varias multipaso. Recientemente se identificó un nuevo miembro de esta familia, el KCNQ4. Los canales de potasio son tetrámeros, de subunidades idénticas con 4 asas altamente conservadas, que se combinan para formar el poro selectivo del ion. KCNQ4 se expresa en la cóclea. ¿Qué es un tetrámero? Pues este es un adjetivo que se utiliza para indicar que algo está dividido en 4 partes. La mutación de este gen suprime el flujo normal del potasio y ejerce un efecto mutante negativo que determina pérdida auditiva de manera autosómica dominante, DFNA2. Polimeración de actina. El Drosophila y el ratón. El Drosophila va a ser un género de moscas pequeñas. Para la polimeración de actina van a participar proteínas que interactúan con la proteína diáfanos. Por medio de transcriptasa reversa y reacción de cadena de la polimerasa, se detectó un defecto en esta proteína de la cóclea de pacientes portadores del gen DFNA1. La proteína es ubicua, porque se concluyó que las células ciliadas del oído son sensibles particularmente al mantenimiento apropiado de su sitio esquelético de actina, y la mutación determina un defecto en la función y sordera. Membrana tectorial. Esta es la matriz extracelular del oído interno que está en contacto con los conglomerados estereociliares de las células sensitivas ciliadas. El sonido moviliza las células ciliadas relacionadas con la membrana tectorial, lo cual va a originar fluctuaciones de los potenciales de la membrana que traducen el sonido en señales eléctricas. La alfa-tectoriana es el mayor componente no colágeno de la membrana tectorial. Se han encontrado mutaciones en 2 tipos de sordera sindrómica con defectos de la alfa-tectorina, DFNA12 y DFNA8. Koch o COCH se construyó una genoteca del DNA complementario en lo que es del feto humano, a la que se le identificó un gen coclear que es altamente conservado. Este gen se va a encontrar mutado en el DFNA y se va a transcribir a lo que es la cocleína, una proteína, y la autogelina. Esta es una proteína N-glucosilada que va a estar presente en lo que son las membranas celulares que cubren parcialmente el oído interno y permiten el anclaje del neuroepitelio. Por su ubicación genómica, OT o G va a ser un candidato a lo que es al DFNB18. En los casos clínicos de sordera no sindrómica, la sordera dominante progresiva de tonos altos es de inicio postlingüístico. La edad de inicio y su progresión o gravedad dentro de una misma familia van a variar. En una familia con sordera recesiva sensorineural de inicio postlingüístico se va a manifestar una pérdida de la audición grave que va a llevar a lo que es profunda, o sea, se va a hacer profunda. La presencia del padre audiológicamente sano va a apoyar la herencia recesiva. Esta familia de la imagen que les puse abajo, inferior, esta familia va a representar un ejemplo de lo que es DFNB2 o una DFNB16.